Es probable que a pesar del título, que insiste en increíblemente sencillo, el modo de hacer plugins de audio con MATLAB, y a pesar de la imagen de cara de sorpresa tomada de FreePix, voy a dejar abajo el link para los créditos, mucha gente no termina de creer que es increíblemente sencillo. Estoy seguro que no los voy a defraudar. ¿Qué es un plugin? Es un fragmento de código que se agrega, se incorpora a algún otro software. Un plugin de audio se agregaría a lo que es un DAW, Digital Audio Workstation, un programa de base. Programas de edición de audio generales. Entre los gratuitos estaría Audacity, por ejemplo, algunos que tienen versiones de prueba extendidas y de bajo costo como Reaper, muy conocido. Vamos a trabajar sobre esto. ¿Y qué es VST? Es Virtual Studio Technology, que es una interfaz, es una especie de reglamentación de modo de intercambio de información para instrumentos, plugins de instrumentos o plugins de efectos o procesadores en general. Vayamos al grano. Me voy a referir específicamente a una publicación científica de 2016. La vamos a buscar ahora. Estoy buscando en el buscador académico. Scholar es el buscador de trabajos de investigación, trabajos académicos. Y vamos a buscar esto, MATLAB BST plugin. Y ahí el primero que aparece es Automatically Generating BST Plugins from MATLAB Code de MathWorks. Fue en la Audio Engineering Society Convention 140 en 2016. Lo curioso es que haya solo 4 citas, para algo que me parece que es absolutamente trascendente en cuanto a lo que permitió. Este es el trabajo, tiene descarga libre, voy a dejar el link en la parte de créditos de este video. Y bueno, la verdad que es un trabajo muy corto y vamos a seguir este proceso. Esto fue presentado en 2016. Las versiones de MATLAB a partir de 2017 permiten la generación automática de plugins. Obviamente, el código interno del plugins puede ser más o menos complejo, pero si uno sabe hacer un filtro para usar en MATLAB, puede hacer una mínima modificación para convertir eso en un plugin. Sea un filtro, sea cualquier operación. Vamos a ver algunas operaciones muy sencillas para notar. Y lo que voy a hacer es, voy a generar el plugin para que lo noten y lo voy a cargar desde Reaper para ver cuál es el proceso también. Van a ver que en pocos minutos esto funciona. Es necesario tener, yo voy a algún complemento adicional que permita la codificación automática de C++. Yo voy a usar una versión gratuita. Voy a trabajar con el Visual Studio. Lo que hay que tener en claro es que si uno está usando MATLAB 2017, por ejemplo, que fueron los primeros que permitieron la generación automática de plugins, voy a necesitar tener instalado Visual Studio 2017 o alguno anterior no muy lejano. Así que nos vamos a referir a eso, incluso ver ahora dónde y cómo habría que descargar. Entonces, increíblemente sencillo el proceso, lo que hay que hacer es una instalación, pero igual es sencilla y la voy a describir en pocos pasos. De hecho, si alguien tiene algún inconveniente con eso, voy a dejar abajo un link a un video donde lo voy haciendo paso a paso completo, pero creo que con lo que indique se va a entender. Tengo que tener obviamente instalado MATLAB, supongamos estamos trabajando con el 2017 en Google pongo Visual Studio Older Downloads para descargar versiones anteriores. Acá me aparece 2019, 2017, 2015 y previas. Cliqueo. Me habla de lo nuevo y me dice, ¿quiere una versión anterior? Le digo que sí, 2017, y acá cliqueo descarga. Yo ya lo tengo descargado, así que simplemente voy a contar qué es lo que aparece en esa situación, porque al presionar acá me pide ingresar con una cuenta de Microsoft. Hay que tener una cuenta Hotmail solo para la descarga gratuita del Visual Studio.
Una vez que pongamos datos de nuestra cuenta de Hotmail o que creemos una especialmente para esto, nos aparecerá algo donde necesitamos descargar Visual Studio Community 2017. Si no aparece directamente, escriban Community en la búsqueda para que aparezca arriba y ponen Download a lo que aparece allí. Al completar este paso, aparece una ventana como la siguiente, en donde lo único que necesitamos es el desarrollo para el escritorio con C++ que aparece acá. Cliqueamos en el checkbox, en el cuadradito. Con eso me aparecen acá al costadito una serie de características principales del escritorio. Dejamos eso de ahí y ponemos instalar. Terminada la instalación, me va a indicar si quiero iniciar sesión. No es necesario. La iniciación de sesión es por si uno quiere usar algunas otras características de Visual Studio. Para lo que yo voy a explicar, no es necesario iniciar sesión después de haber hecho la descarga del complemento ese para C++. Lo que hay que ir es a MATLAB y tipear MEX. Ahora lo vemos. Tipear la siguiente instrucción. MEX espacio menos setup espacio C mayúscula más. Y al clicar lo que vamos a ver es eso que aparece ahí y con eso está. MATLAB me termina diciendo, me da un link por si quiero buscar algo más, que cambió el soporte, ya está. Eso es todo. Ni siquiera es necesario en siguientes momentos de uso abrir el Visual Studio. Con lo que hicimos ya funciona. Veamos ahora cómo se hace un plugin. La programación de plugins está pensada con el paradigma de programación orientada a objetos, pero no es necesario saber mucho de programación orientada a objetos. Se puede llegar a hacer una serie de cosas con muy poca información al respecto. Veremos, por lo menos en los ejemplos que voy a anotar, no se necesita prácticamente nada. Hay una estructura que hay que usar y hay cosas obligatorias. Así que voy a abrir un script y empiezo a mostrar cuáles son. Voy a Home, New Scripts y aquí empiezo a escribir. Lo primero a escribir allí es class def, definición de clase, stereo. En realidad el nombre ahí estaba tomando stereo wide, es el ejemplo. Vamos a poner atenúa ganancia. Muy elemental, justamente por eso. Class def, stereo wide era el ejemplo que estaba en el paper. Si lo bajan y lo miran, era muy elemental. Acá un signo menor, que es como el de asigno, audio plugin. Esto hay que hacerlo tal cual y un end para terminar eso. Adentro de eso, la palabra methods. Esto tiene que ver con programación orientada a objetos. Las definiciones de clase pueden tener propiedades que serían como variables propias y métodos que serían como programas propios. Y dentro de los métodos hay uno que siempre tiene que estar que se llama process. Eso es obligatorio. Entonces acá definimos una función. Esto copienlo tal cual en lo que después quieran hacer. Out igual a process, coma in. Perdón, no igual. Out igual, sí. A process, abro paréntesis, plugin, coma in. Lo obligatorio es usar la palabra process y la palabra plugin. In y out podrían tener otros nombres, X e Y, las variables que quieran. In va a significar el audio que el Digital Audio Workstation, por ejemplo el Reaper, le va a pasar al plugin, y out es lo que el plugin le va a devolver al programa de hospedaje, digamos, al host. Con lo cual este va a ser el audio entrada y el audio salida que llegan a nuestro plugin. Y pongo end. El ejemplo que casi tenté ahí a poner de Stereo Wide, que ponen en la revista, está muy bien en el artículo ese científico, es out igual a in,
para mostrar, es una obviedad. ¿Qué hace eso? Lo que llega, entonces meto el plugin en el medio y no hace nada. Para que se note algo, vamos a hacer in es el audio. Es un audio estéreo, o sea que son dos columnas de datos. Lo vamos a multiplicar por 0.01, o sea, le estamos quitando 40 dB para que se note que cae bastante. Y a este que se llama atenúa ganancia, simplemente lo guardamos. Ya con esto que acabamos de hacer, ahí chequeo, me falta un end de methods. Estaba mirando que ahí aparece una naranjita por plugin, pero no es un problema. No es una objeción a funcionar, pero sí el end que me está, o sea, class def termina con suen, methods termina con suen y function out termina con suen. Guardamos. Hay que guardarlo con el mismo nombre que tiene acá. Igual cuando le pongo save me lo tiende a poner. Atenúa ganancia. Guardar. Ya tenemos nuestro plugin que lo único que va a hacer es un plugin muy elemental, lo va a atenuar 40 dB. Lo que hay que hacer ahora es dos procesos, que es tipear siempre lo mismo, que es un chequeo que hace primero MATLAB usando todo el complemento que tenemos ahí de C++. Tenemos que escribir validate audio plugin. Fíjense, MATLAB diferencia entre mayúsculas y minúsculas, así que validate está con minúscula, audio con mayúscula, plugin con mayúscula y el nombre del plugin. Tenemos que estar en el directorio donde lo hayamos salvado. Atenúa ganancia. Le pongo OK, ahí está chequeando. Tarda unos segundos, no tarda mucho. Y me dice listo. Ready to generate audio plugin. Listo para generar el audio plugin. Y ahora hay que copiar esto, pero en lugar de validate, voy a copiar la línea. Va, igual sí, o sea, copiar la línea. Si le pongo acá aparece. En lugar de validate es generate. Generate audio plugin, atenúa ganancia. También tarda unos segundos. Y acá tenemos el atenúa ganancia DLL y creacionó, ya está el plugin. Lo que voy a hacer ahora es mostrar cómo insertarlo. Es verdad que usé un plugin muy elemental, igual vamos a hacer uno un poquitito más, que haga algo un poquito diferente enseguida, pero no me van a decir que no es increíblemente sencillo. Bien, acá abrí el software que va a ser el host, el hospedador, digamos, del plugin. Así que voy a indicarle que busque el plugin. Estoy usando agregué simplemente dos pistas estéreo, ambas en este caso. En una de las pistas estéreo solo hay audio del lado izquierdo y no hay nada del otro lado. Y en la otra hay audio en ambos, aunque simplemente esto es yo diciendo 1, 2, 3. En el otro canal está invertido temporalmente, simplemente para tener algún ejemplo. Lo que vamos a hacer es agregar el plugin. Entonces voy acá a efectos y ahí me aparece atenúa ganancia. Igual por las dudas, en general, si no aparece, esto porque ya estaba trabajando, tengo que ponerle add. Perdón, antes de add, si no llega a aparecer, que es lo que decía, acá en FX hay que poner scan for new plugins. Lo encontró porque lo abrí en el siguiente ejemplo que va a ser con el Reaper ya abierto, no lo encuentra. O no lo encuentra de inicio. Me fui de ahí, entonces había add, agregar y atenúa ganancia, que es el que acabamos de crear. Entonces pongo add, parámetros tiene solo acá, ven que tiene la posibilidad de controlar el nivel, es automático, después se le pueden poner más parámetros, pero con lo automático ya está. Simplemente cierro esto y ahí tenemos el FX y vamos a hacer que solo se escuche, por ahora ese que dice solo izquierdo, para que no sea confuso, o sea, muteo este otro canal y acá tengo lo que correspondería a ese audio. Simplemente vamos a verificar que ande, que es cuando el plugin esté apagado. Ahí apagué el plugin.
se va a escuchar el nivel normal y cuando yo lo presione, estoy repitiendo la misma frase, 1, 2, 3, 1, 2, 3, para poder mostrar la diferencia. Entonces lo que voy a poner es, estoy al principio, pongo play, 1, 2, 3. Ven que ahí bajó terriblemente el nivel, 1, 2, y ahí lo volví a subir. 3. Una tontería, pero me muestra que logré insertar el plugin y que estoy usando mi plugin, que es algo muy elemental, simplemente es un atenuador de 40 dB, pero ven que el proceso es realmente increíblemente sencillo. La inserción del plugin. Me faltó quizá hacer un comentario sobre, muy elemental, pero sobre Reaper, que tiene que ver con aquí, Reaper, en realidad cualquier host. Yo voy a necesitar indicar o agregar el plugin en los lugares donde el software lo busque. Para eso puedo trasladarlo a los lugares donde el software lo tenga o agregarlo en el path. Aquí voy a mencionar cómo agregarlo en el path. En mi caso lo encontré porque ya lo tenía agregado, pero para que vean cuál es el proceso. Voy a Options, voy aquí abajo. Se puede hacer directamente con shortcuts, pero es Control P, pero acá Preferences. Abajo de todo, no se llega a ver en la imagen que está grabada. Bueno, el último después de Layouts es uno que dice Preferencias, Preferences. Cuando abro Preferences me aparece todo esto. Y acá ya está, ya busqué ahí adentro plugins, BST, y fíjense que puede haber múltiples paths separados por punto y coma. Entonces coloqué al principio esto, say user de plugins, unla plugins. Al poner eso y poner OK, en todo caso si uno quiere en ese momento poner rescan y busca en ese momento los que encuentre. Así que ese era el detalle que me faltó. Decía entonces, voy a hacer una muestra más donde voy a pedirle que intercambie canales y bueno, con eso cierro este video para mostrar esa simplicidad. Progresivamente, un poco más adelante, iré viendo cómo hacer algún tipo de cosa un poco más sofisticada, mínimamente algún filtrado, pero bueno, será en otro video. Volvemos a MATLAB y abro una nueva ventana de un script nuevo. Y lo que ahí voy a hacer, en principio, es repetir class def, esto era lo obligatorio, def y el nombre del plugin, intercambia canales. Y tiene ya que tener el signo de menor, audio plugin. Esto en criterio de programación orientada a objetos es que es una clase hereda de audio plugin lo que audio plugin resuelve en forma automática. Audio plugin es algo generado por MathWorks, por MATLAB. Methods y su end, así no me lo olvido. Y acá tenemos nuestra función. La función obligatoria. Después se pueden hacer más funciones que interactúen con esta, que vamos a usar out process y acá plugin, obligatorio plugin y mantenemos in. Esa es la definición de la función y le ponemos un end a la función y llenamos la función. ¿Qué va a hacer la función? Simplemente voy a hacer un switch de canales. Voy a cambiar el izquierdo por el derecho por el izquierdo. Entonces vamos a generar una variable isc que va a ser la entrada. La entrada van a ser dos columnas, entonces decimos que isc es la columna 1, porque es el modo que MATLAB usa cuando recibe estéreo. La columna 1 es la izquierda y la 2 es la derecha. Entonces in todos los componentes columna 2. Y ahora generamos la salida, que es out, es igual a una matriz, dos columnas de vectores, donde en realidad vamos a poner primero derecho y después izquierdo. Si llego a poner izquierdo y derecho, en realidad no hace nada. Sería como el cable antes. Pero ahí lo que tenía en la columna 2 queda en la columna 1 y lo que tenía en la columna 1 queda en la columna 2. Salvamos con el nombre intercambia canales y hacemos el mismo proceso de antes. Recuerden que era el validate primero, validate solo que ahora es con el nuevo nombre. Intercambia canales me quedó. Vamos a intercambia canales,
salvamos, pero el save tiene que ser un save as para que eso de tipear intercambia canales. Así que este está bien y este lo borré. Intercambia canales. Entonces, eso de ahí lo escribo acá. Validate intercambia canales. Enter, esos segunditos que testé. Listo para generar el plugin. Y ahora ponemos generate audio plugin. Algo me pasó, pero porque tipeé mal. Ah, no, ya estaba hecho. O sea, estaba esperando que me dé algún eco y justo había tipeado mal. No, ya está ahí, está el delay. Así que listo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos al Reaper. Estoy ahí en el Reaper y vamos a quitar este efecto. Atenúa ganancia. Intercambia canales, ya me quedó ahí, pero porque estaba desde antes. Es una trampa. Porque yo lo había probado antes de mostrárselo. Así que vamos a removerlo de acá. Y es posible, hay que ver si lo encuentra. Y si no lo encuentra hay que hacer el... claro, acá no lo ve porque en la prueba anterior, antes de subir el video, de prepararlo, sí estaba. Ahora lo borré para crearlo con ustedes y no lo ve porque le tengo que pedir el rescan. Entonces voy a FX y le digo Scan for New Plugins y acá me aparece Intercambia Canales. Entonces le pongo Add y ya estamos. Ok. Esto lo que va a hacer ahora es intercambiar canal izquierdo con derecho. Entonces vamos a volver a escuchar este. Este está muteado, así que perfecto. Escuchamos este y voy haciendo el intercambio de canales donde vamos a ver el fader de un lado del otro. No, que yo creo que no sé si estoy grabando estéreo acá, con lo cual no necesariamente se va a notar. Lo están recibiendo más por eco en pantalla que otra cosa, me parece. Por el eco del audio que yo escucho. Pongo 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí es un lado, ahí es el izquierdo, ahí no está el plugin y este es el que intercambia. 1, 2, ahí está el derecho. 1, 2, izquierdo. 3. 1, derecho, 3. Izquierdo. 1, 2, 3. Bueno, como verán, creo que lo prometido funcionó así. Increíblemente sencillo. Si agregaré después, sería razonable si les interesa suscribirse para ver cuando vaya a subir. Estoy ampliando, estoy trabajando en el canal con varios temas, todos dedicados a algo de tipo técnico y muchas cosas relacionadas con audio o con acústica o electrónica en general. Pero bueno, en función también de lo que voy viendo, de los me gusta y de las suscripciones, veré hacia dónde voy poniendo esfuerzo en generar material.